Hoy le voy a hablar de las lesiones musculares de menos de 5 centímetros. Son lesiones en teoría de buen pronóstico y de poca gravedad y son, creo, las más frecuentes en el mundo del fútbol. Consejos generales: habría que siempre tener en cuenta que ante la mínima dolor o sospecha de lesión muscular, lo primero que hay que hacer es parar, hacer un poquito de reposo deportivo, ponerse un poquito de frío local. Seguramente en la mutua le haremos una ecografía y con eso definiremos el tamaño y la localización exacta de la lesión. A partir de aquí es importante diferenciar las lesiones más frecuentes de los diferentes grupos musculares para afinar un poquito en el tratamiento. En el mundo del fútbol de este tipo es las lesiones de los isquios tibiales, sobre todo si es en la región posterior del muslo, en los isquios altos, una lesión que nosotros le llamamos cremallera alta, que es la más frecuente. Es muy importante curársela bien porque luego, si no, puede traer problemas en el futuro y rupturas que nos pueden dar dolores de cabeza en el mundo del fútbol. No apurarse con el retorno a los entrenamientos. Y en esta lesión, como consejo general, además del seguimiento de las ecografías, yo les diría que no realicen precozmente sprints, ¿sí? Los cambios de ritmo y velocidad son lo último que hay que realizar. En segundo lugar, podríamos hablar de las lesiones en el recto anterior, que es un músculo muy importante porque es el músculo con el que, sobre todo si es la pierna hábil, con el que chutamos. Es también una lesión importante, hay que recuperarla bien. Habría que esperar, sobre todo a la hora de chutar con el empeine, desplazamientos largos, es lo último que habría que hacer. Y en tercer lugar, como lesión muscular importante, nombraría la lesión del gemelo interno, que es muy frecuente, la lesión del gemelo con el sóleo. Esta es importante porque suele sangrar mucho y si no le damos la importancia que se merece, nos puede dar muchos dolores de cabeza y retrasar mucho la recuperación. Evitar sobre todo los saltos y los sprints para que no se vuelva a romper. Y para finalizar, sobre todo siempre seguir los consejos del médico que los visite en la mutua.